Bienvenidos hermanos, Templo Calvario, 48 años, para los que están presentes, para los que están detrás del aparato, 48 años. Estamos en la edad ideal para seguir proclamando el Evangelio. Cuando somos muy jóvenes no nos animamos, cuando somos muy viejos no nos da la fuerza. Pero con 48 años es el tiempo ideal para trabajar. Por lo tanto, queridos hermanos, bienvenidos a esta reunión. Dios les bendiga y ahora vamos a comenzar esta reunión con un número especial. Adelante, hermanos.
Bueno, muy bien, gracias. Ahora vamos a entrar directamente al mensaje que está a cargo del pastor Héctor Gómez y nos visita también la esposa, Graciela. Bienvenidos a Durazno. Adelante, pastor. Dios te bendiga y te use. Gracias. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, pastor. Muchas ausencias, pero bien, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. 48 años de la obra aquí en Durazno. Estaba justito pensando en el pasaje en 1 Samuel 7, cuando el pueblo de Israel está luchando contra los filisteos. Los filisteos, un pueblo enemigo de Israel, generalmente prevalecía contra el pueblo porque el pueblo no ponía su confianza en Dios. De hecho, en aquellos días, el hombre que podía comunicarse con Dios y del cual el pueblo dependía para una vida espiritual genuina era Samuel. Entonces Samuel ora por el pueblo y ellos vencen a los filisteos y tienen una batalla tras otra venciendo. A veces se amedrentaban porque los filisteos eran un pueblo muy numeroso y ellos eran poquitos. Sin embargo, Dios les daba la victoria. Y es así entonces en 1 Samuel 7:12 que Samuel pone una piedra en un lugar y ese lugar se llamó Ebenezer. El significado, hasta aquí nos ayuda el Señor. Hasta aquí. Y si Dios no nos ayuda en la obra como en nuestras vidas, difícilmente podamos ir adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, yo traje notas para que pudieran ustedes tener allí, ir viendo. Vamos a ver si miramos y explicamos algunos de los requisitos o características que debe tener un líder. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, y vamos a introducirnos en el mensaje. Y ustedes van a tener ahí, si quieren ir anotando algo, agregando algo, yo voy a estar dando la definición de algunas de las palabras que encontramos en este pasaje, como en otro paralelo que es Timoteo, ¿verdad? Pero vamos a estar leyendo ahora Tito capítulo 1, ver las características que el apóstol Pablo le señala que debe haber en un líder, ¿verdad? Pero vamos a estar ajustándonos a esto. Dice acá Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en toda ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y luego vamos a entrar en el mensaje de la misma. Querido Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte al poder mirar nosotros tu palabra y ver los requisitos necesarios para aquellos que quieren ser líderes. Pero en verdad, Señor, no solamente es para aquellos que quieren ser líderes, sino que son requisitos que deben estar presentes en todo creyente en Cristo. Y son características que tú demandas de alguien que dice ser un hijo, una hija tuya. Pero en especial manera lo esperamos ver en aquellos que quieren ser líderes o ministrar o trabajar en la obra del Señor. Bendice ricamente tu palabra y habla en nuestros corazones por medio de la misma. Tu Santo Espíritu sea tomando control y hablando a mi corazón para que pueda ser claro al exponer tus escrituras. Lo pedimos y oramos en nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Muy bien, podemos ver acá que es específico, ¿no? Vamos a estar mirando este mensaje y hace referencia a características, ¿verdad?, que deben haber en un líder.
este, podríamos decir, es el tema, ¿no? Características de un líder cristiano. Ahora, haciendo un análisis de un líder a la luz de la Biblia, en la palabra de Dios podemos ver diferentes nombres para los cargos de liderazgo. Acá Pablo le hace referencia, versículo 5, a ancianos, ¿verdad? Personas maduras espiritualmente. También se le da el nombre de pastores, obispos, sobrevedor. Pablo, haciendo referencia a Timoteo y su condición como pastor de la iglesia en Éfeso, le dice que este ministerio le había sido dado por imposición de las manos del presbiterio, el grupo de ancianos. Y diáconos, es un siervo, pero se ha encargado de otra área, que vendría a ser de la parte administrativa o de las cosas materiales de la obra del Señor. ¿Se entiende esto? Nosotros son ministerios espirituales que se encargaban de enseñar, de exhortar, de ayudar a los hermanos, de crecer espiritualmente. El de diácono era un servicio que era administrativo de mayordomía, pero eso no quiere decir que un diácono no pudiera predicar la palabra de Dios. De hecho, lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, a Felipe predicando, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar que no era causa de que no pudiera llevar a cabo un ministerio de proclamar las buenas nuevas o predicar la palabra porque fuera un diácono. Los diáconos también podían hacerlo. Pero lo primero que tenían que hacer era cumplir con su ministerio, que es la parte administrativa de la obra del Señor. ¿Entendemos esto? Pero estos son nombres que se pueden dar, se pueden intercambiar. Bueno, pastor es un anciano, es el anciano de la iglesia, pastor maestro, alguien que enseña, ¿verdad? Pero son nombres que son intercambiables, aun cuando muchas veces cumplen diferentes actividades o funciones dentro de la iglesia. Ahora, podemos ver los requisitos para estos ministerios. Son semejantes, a veces lo que se cambian son las palabras para mostrar los requisitos. Pero nosotros podemos ver en otros pasajes como Tito, sinónimos. Vemos también en el libro de los Hechos los requisitos para los diáconos, algunos sinónimos de los requisitos. Pero generalmente los requisitos son los mismos. Acá en Tito, vamos a manejarnos con el libro de Tito. Tito capítulo 1, versículo 6. Una característica de aquellos ancianos que Tito debía establecer en la iglesia en Creta, ancianos que fueran irreprensibles. Amén. Irreprensibles. Y tengamos presente algo, no somos perfectos. No todos vamos a poder tener todos los requisitos, pero sí tenemos que procurar alcanzarlos. ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos a tener que procurar alcanzarlos. Hay ciertos pasajes en la Biblia que se nos hacen difícil humanamente a nosotros para entenderlos, pero tenemos que procurar alcanzarlos. Amén. Y eso se ve en nuestra conducta de vida. Yo quiero ser irreprensible. Amén. Usted quiere ser irreprensible, pero muchas veces no logramos esa característica, ese requisito. El Señor Jesucristo en Mateo 5:48, si no me equivoco, dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre. Yo no voy más, José. Yo no, porque no voy a poder, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Uy, no. Yo no voy a poder llegar a perfección, hermano. No. Sin embargo, yo como cristiano tengo que procurar la perfección, ¿o no? Amén. Y Dios me va a dar la capacidad para la que la pueda alcanzar. Sí. Y tal vez recién lo voy a lograr cuando Cristo venga a buscarnos a su Amén. iglesia o me llame a su presencia y seamos glorificados. Pero nosotros como cristianos tenemos una meta que debemos alcanzar. Y también dentro de este ministerio de anciano, diácono, de pastor, maestro, ser irreprensibles. La palabra irreprensible significa que no hay nada que reprender, que criticar o amonestar en su conducta. Que no hay nada que reprender, amonestar o criticar en su conducta.
Y aún bien, a veces yo me pude equivocar, y me equivoco hasta que... Pero debo tener la conducta de poder arrepentirme, pedir perdón y volver en la dirección correcta. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es lo que corresponde a un hijo de Dios. Podemos equivocarnos, podemos errar, pero esta es una característica que debe haber en un anciano. Ser irreprensible, que a nadie lo pueda criticar, reprender o amonestar. Ah, sí, pero usted... Pero a Jesucristo también lo criticaron, ¿no? Amén. Injustamente, a mí tal vez me pueden criticar, pero con razón. Pero yo tengo que procurar ser irreprensible, buscar la irreprensibilidad. En segundo lugar, decía Pablo acá en el versículo 6, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y esto para nosotros hoy en día es algo obvio. Porque en nuestra sociedad, si bien en algunos grupos religiosos y aún en algunos países existe la poligamia, lo normal es la monogamia. Quiere decir, un hombre para una mujer para un hombre. Nada más. Amén. Amén. ¿Entiende? Marido de una sola mujer. Sí. Esto quiere decir que aún para nosotros siendo algo obvio, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la iglesia primitiva, era muy común que un hombre tuviera más de una mujer. Hoy en día hay países que son así. Hay personas que tienen más de una esposa. Nosotros vamos para Guinea Ecuatorial, si Dios quiere, estamos hablando con Graciela acerca de esto, confiamos que el año pasado, que viene el Señor abre las puertas para poder viajar, estamos expectantes de poder ir a ayudar allí. Y observamos, el presidente de Guinea Ecuatorial tiene más de una esposa. Tiene más de una esposa, tiene varias esposas, ¿verdad? Bueno, el rey David tenía más de una esposa. Salomón tuvo muchas esposas que dieron lugar a que él se equivocara y fallara, ¿no? En su vida. Pero acá el apóstol Pablo le dice a Tito, marido de una sola mujer. Tiene que tener una sola esposa. Así que esto nos puede señalar que excluye del ministerio a las personas que son divorciadas o separadas. Divorciadas o separadas. Porque a la luz de la Biblia no es aceptar el divorcio y tampoco la separación. No un soltero, porque un soltero podía ser un siervo de Dios, ¿no? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Eran solteros, pero ellos podían servir y ser realmente hombres fieles en el ministerio. Pero característica de un hombre que quiere servir, un requisito es que sea marido de una sola mujer. No que tenga otras mujeres, que tampoco sea una persona divorciada o separada. Sí puede ser una persona soltera o también un viudo, por supuesto, ¿no? Un viudo también puede llegar a cumplir con este ministerio. ¿Se va entendiendo? Amén. Vamos a ir paso a paso. Hay muchas de estas cosas que ustedes saben, pero a veces tenemos que aclararlo. Y los varones que están aprendiendo los viernes ya teníamos los temas, pero igual veía una importancia de poder enseñar a la iglesia, por eso lo estamos haciendo, para poder tener fresco cuáles son los requisitos o características. En tercer lugar, decía Pablo, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Bueno. Si son padres, los líderes, sus hijos deben tener un buen testimonio como creyentes. No todos los siervos de Dios siempre tenemos la bendición de tener hijos creyentes. Está bien. Pero lo que los siervos de Dios deben saber es que cuando tienen un hijo en su hogar, bajo su techo, comiendo de su mesa, el hijo debe someterse a la voluntad de los padres. Amén. ¿Entendemos esto? El ser creyente es una decisión personal que toman cuando Dios les habla a sus corazones y les muestra su necesidad de creer en Jesucristo. Bueno, Nicolás vivió muchos años con nosotros, tanto él como nosotros creíamos que era creyente hasta que un día se dio cuenta que no era convertido y aceptó a Cristo y fue salvo.
¿tá? Pero vivía bajo nuestro techo y tenía que someterse, ellos sabían. El día que ellos no querían someterse a lo que mamá o papá enseñaban, demandaban o decían, él podía irse de su casa. Qué duro que es esto. En cierta oportunidad un pastor de nuestra misión se lo criticó porque él tuvo esta actitud para con su hijo. Pero su hijo hoy en día es un siervo de Dios. Amén. Y cuando uno lo escucha dar un testimonio dice, gracias a que papá en esa oportunidad que yo estaba fraqueando, me echó de casa. Me dijo, si usted no se somete, váyase. Y ahí Dios me mostró la importancia de llegar a conocerle y vi que papá me hacía un bien a mí. Pero parece duro, pero es la que la palabra de Dios nos demanda. Porque si no lo he hecho a mi hijo, José, me van a criticar porque tengo a mi hijo en esa conducta de casa. Claro. Y si lo he hecho de casa, me van a decir que soy malo porque lo eché de casa. ¿Estamos bien o no? Porque somos así los seres humanos, siempre tenemos que buscarle algo a otro, ¿no? Pero bueno, la característica que da Pablo es esta, bien clara. Pero aparte, miren lo que agrega Pablo a Tito acá en este pasaje. Que no estén acusados de disolución. Acusados de disolución. No disolutos. ¿Qué es una persona disoluta? ¿Saben lo que es? Bueno, el diccionario lo define como una palabra depravada, impúdica, degenerada, relajado. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española acerca de la palabra disoluto. ¿Qué le parece tener en casa un hijo que sale de juerga por ahí y hace lo que le da la gana? Eso fue lo que le pasó en cierta manera a quien el sumo sacerdote Elí con sus hijos, ¿se acuerdan? Fue lo que le pasó y él no lo supo corregir y ahí ellos crearon un gran problema. ¿no? Sí. Pero nosotros podemos encontrar que un hijo disoluto, yo puedo tener en casa un hijo que no sea creyente, pero que se somete a la voluntad de los padres aun cuando es creyente, ¿entiendes? Está sometido. Recuerdo a Gabriel, saben que Gabriel es nuestro hermano, ¿no? Gabriel Gómez es mi hermano. Siempre tuvimos una muy buena relación, aunque yo le llevo 12 años de edad, siempre tuvimos una muy buena relación. Siempre Gaby estuvo conmigo y con Graciela, siempre, siempre. De hecho, cuando nosotros nos casamos, Gabriel quiso ir a vivir con nosotros. La condición era, si tú venís a vivir con nosotros, tenés que someterte a nuestras indicaciones. Tenés que ir a todas las reuniones de la iglesia que nosotros vamos. Aun cuando nosotros nos vamos, igual tú tenés que ir a casa del Señor. Tenés que someterte al Señor y a lo que nosotros indicamos. Bueno, marchó bien, ¿no? Pero un día los jóvenes del mundo, Pastor José, empezaron a influenciar. Entonces nos dijo, me quiero ir de acá. ¿Sabes qué dijo Nelly? Quiero irme a vivir con papá y mamá. Una forma diplomática de decir no me quiero ajustar más a lo que ustedes quieren. Se fue a vivir con mis padres. Con mis padres hacía lo que le daban gana. Pero Dios fue tan bueno que lo invitaron en un campamento de jóvenes. En ese campamento que él fue, se convirtió y conoció a la que es hoy su esposa. En ese campamento. Pero él no se quería someter. Bueno, nuestros hijos se tenían que someter. Si usted quiere realmente vivir en casa, se tiene que someter. No ser una persona disoluta de un mal testimonio. Porque el mundo está mirando a los líderes, ¿no? Y está mirando a nuestros hijos. Y el mundo no entiende que nuestros hijos no son perfectos. Pero aun cuando ellos no son perfectos, ellos sí tienen que ser sumisos a los padres. Por eso dice al final de este versículo, ni de rebeldía. ¿Saben lo que le hacían en el Antiguo Testamento a un hijo cuando era rebelde? Sí. Los padres lo querían enseñar. Los hijos o el hijo no se sometían. Le exhortaban una y otra vez a que él fuera obediente, no se sometía. Entonces llegaba un día en que los padres iban a los ancianos del pueblo de Israel, le decían acerca de su hijo, este es nuestro hijo. y después venía y el pueblo de Israel lo mataba por lapidación. Sí, La Biblia lo dice en el libro de Deuteronomio, con el libro de Levítico. sí. Si alguno tuviera hijo contumaz o rebelde, tiene que ser
muerto por lapidación. Qué duro, ¿no? Pero los padres eran honestos en eso. Yo temo a Dios y debo obedecer a Dios. Entonces traían a su hijo y era muerto por lapidación. Lapidación es a pedradas. Es como una tortura, ¿no? Piense bien. No es morir de golpe, es morir de a poquito por efecto de las pedradas que va a recibir. Pero bueno, acá Pablo le dice a Tito que no tuviera hijos disolutos o acusados de disolución o rebeldes. En cuarto lugar, dice Pablo acá, déjenme observar, estoy mirando el versículo 7, cuando dice irreprensible, no soberbio, no soberbio. Bueno, una persona soberbia es alguien que se cree superior a los demás por la posición que ocupa. Soy el pastor, soy el anciano, soy el diácono. ¿Y cuántas veces, pastor, hemos tenido que orar, y hermanos, aquellos que tienen algún ministerio a su cargo, para que el diablo no nos tiente a sentirnos más importantes que los demás? Amén. Pablo llegaba a decir que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él realmente era una persona humilde, o mostraba, me enseñaba acerca de la importancia de la humildad. Una persona soberbia no puede pretender llegar a ser un líder efectivo, útil en la obra del Señor. Porque a nadie le gusta la soberbia, ¿no? ¿Qué es mejor la humildad que la soberbia? Una persona soberbia no es nada atractiva, al contrario, es algo criticable o señalable. Una persona humilde es algo que exalta a una persona. De hecho, el Señor Jesús y la Biblia muestran la importancia de ser humilde y no altivo ni soberbio. Porque el lugar que ocupo me puede hacer sentir más importante que otros. Y sin darme cuenta le estoy dando lugar al diablo. Entonces dice no soberbio, de una persona que cree que es superior a los demás por la posición que ocupa. Después decía el apóstol, no iracundo. Alguien que muestra o es propenso a la ira, ¿verdad? Esto es enojo violento, grande, no iracundo, que se grita con facilidad y se enoja en forma violenta. No es la característica que nosotros esperamos de alguien que sea un líder, cualquiera sea su posición, anciano, pastor, maestro, diácono, obispo. No esperamos que un líder sea una persona iracunda. Después decía Pablo, no dado al vino, no dado al vino. Y esto ha traído muchas controversias, ¿no? No dado al vino. ¿Se prohíbe el vino en la Biblia? No se avergüencen de decir que no se prohíbe. No se prohíbe. No se prohíbe. No. De hecho, en algunos pasajes de la Biblia dice que a la persona desanimada se le puede dar un poco de vino. ¿No? Parece que el vino alegra el corazón. Pero ¿hasta dónde puedo yo tomar? ¿No? Y tengo que pensar en esto, no dado el vino. ¿Qué cantidad? Pablo le decía a Timoteo que por causa de sus enfermedades tomara un poquito de vino. Hay un hermano de la iglesia que toda su vida fue una persona que tomó. Después que se convirtió dejó de tomar, pero siempre la tentación latente, ¿no? Después que tuvo un problema cardíaco y fue operado, el doctor le dijo, mira, podés tomar un poquitito de vino. ¡Pum! Se agarró eso. Entonces dice, yo no tomo whisky ni nada, pero todos los días tomo mi vasito de vino con la comida. Bueno, está. Por indicación médica, pastor, ¿vio? Por indicación médica. Y bueno, mientras que sea un vasito, ¿no? Una broma, alguien decía, cuando yo era niño y papá iba a un club y yo iba con él, era niño.
había un muchacho que iba al club y estaba en un club de hombres. ¿Qué le parece? Un club de bocha. El alcohol es lo que nos falta, el cigarrillo es lo que nos falta, el truco es lo que nos falta. Nos falta ese tipo de diversiones que no son realmente sanas. Entonces, uno de ellos me decía, ¿sabés que yo me emborracho con el tomate? Y yo era un niño, José, y no entendía. Sí. Yo como tomate y nunca me emborraché. Era un niño, ¿no? Entonces le decía, tomate una, tomate otra, tomate otra. Y bueno, no dado al vino, ¿qué cantidad? Lamentablemente yo tuve una familia en la cual mi mamá no tuvo hermanos. Supuestamente dice que sí, nunca supo eso. Pero mi padre tenía varios hermanos y hermanas. Lamentablemente todos mis tíos fueron alcoholistas. Todos. Era tristísimo verlos en el barrio donde nosotros nos criamos, andar por la calle y todo el mundo los conocía. Eran muy buenas personas, como vecino y trabajador. Pero también los conocían como personas alcoholistas. ¿Verdad? Y digo, bueno, yo estaba en el mundo y no tomaba. Porque una vez probé tomar y fue tomar una copita así. Y ya sentí que el don tenía control y empezaba a decir tonterías, que era el vino lo que controlaba mi mente. No era vino, era una bebida dulce que controlaba mi mente. Y dije, esto no es para mí. Hay personas que pueden tomar, como mi padre. Miren que mi padre no era alcoholista, pero él cuando podía tomaba. Por la semana algún día tomaba. Pero yo a mi padre en mi vida nunca lo vi borracho. Pero tenía una conducta para tomar. Y tomaba, cuando tomaba, pero yo nunca lo vi borracho a mi padre, ni cayendo. Nos damos cuenta que él había tomado porque roncaba de noche, si no nunca roncaba. Mi mamá nos decía, mira, tu padre anoche, ayer tomó. ¿Cómo sabes, mamá? Porque roncaba tu padre. Bueno, pero nunca lo vi yo cayendo, pero no sé cuánto puede soportar una persona. Y un cristiano dice, no dado el vino, no se le prohíbe, pero debe tener cuidado. Y más aquellos que son siervos de Dios. ¿Por qué razón? Por nuestro testimonio. Porque si lo ven al pastor tomar, tiene una buena excusa para tomar o no. Si lo ven al diácono, al hermano que es líder tomar, tiene una buena excusa para también tomar o no. Nadie puede venir y decirle, mirá, hermano, no es bueno, que hoy. Y bueno, amiga, ¿quién lo hace? Y es un líder, y ya le va a decir, es un líder, ¿no? Claro. Entonces, por causa del testimonio, no es bueno que un líder sea una persona que bebe alcohol. Algo interesante, las personas que llegaron a ser alcoholistas en su vida comenzaron bebiendo vino. Sí. Y el vino los terminó haciendo alcoholistas. Con otras bebidas, pero comenzaron bebiendo vino. Vieron que el mundo hasta llega a decir, Jesús hizo vino, he tomado vino. Y se justifican con esto. Claro. ¿Verdad? Pero un líder, un hijo de Dios, debe ser cuidadoso. No dado el vino. No dado el vino. Para no ser tropiezo a otros. Por causa del lugar que ocupan. Los líderes deben guardar un testimonio y no beber vino. Después dice Pablo, no pendenciero. Pendenciero es una persona propensa a provocar divisiones, riñas, desavenencias, ¿verdad? Y un líder no puede tener estas características. Ser propenso a venir y decir una cosa a Oscar, le dice otra a Nalí, otra le dice a Ángela, y viene y no. Cuando el autor de Proverbios hace referencia en Proverbios 6, dice, 6 cosas aborrece Jehová y un 7 abomina su alma. Entre las cosas que Dios aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. Sí. Es que es propenso a provocar peleas, riñas, divisiones. También no las hace personales, pero las provoca entre otros. Y un líder no puede tener esta característica.
Así que vamos viendo, ustedes tienen las notas, capaz que algo más agregados. Irreprensibles, marido de una sola mujer, si son padres que no tengan hijos disolutos ni rebeldes, no soberbios, no iracundos, no adolvinos, no pendencieros. Dice Pablo en el versículo 7, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, esto lo hemos visto muchas veces. Nosotros, yo lo he observado. Creo que Pastor José tal vez lo ha observado. Tal vez ustedes lo han observado. El mundo piensa de la manera que yo le voy a decir ahora. El pastor tiene su negocio. Él es pastor de la iglesia porque gana plata y le saca la plata a la gente. Y ese es por el ministerio de algunos que no son honestos en sus ministerios. Porque, como yo he dicho, no son pastores porque han sido llamados, no son líderes porque han sido llamados a liderar al pueblo de Dios o trabajar en la obra del Señor, sino que lo hacen como una opción de trabajo. No trabajo como carpintero, no trabajo como albañil, no trabajo como enfermero, pero soy pastor y tengo mi sueldito, ¿no? Y es seguro. Y aparte hay algunos lugares que no solo le dan el sueldo, la misión nos da la casa, pero hay iglesias que dan el sueldo, la casa, el coche y un buen sueldo. Hay iglesias que lo hacen. Entonces son muchos los que yo sentí llamado a ser pastor, pero no fue eso, sino que sentí llamado a las ganancias deshonestas. ¿Se acuerdan qué pasó con Judas Iscariote? Él estaba encargado de los bienes materiales de los apóstoles. Y él realmente era una persona codiciosa, ¿verdad?, de ganancias deshonestas. Por eso entregó al Señor Jesucristo por las 40 piezas de plata. Así que podemos encontrar que los diáconos tienen esta condición de no ser codiciosos de ganancias deshonestas, especialmente porque ellos iban a encargar de la mayordomía o administración de los bienes materiales de la iglesia. Y el diablo es muy astuto para tentarnos, ¿no? Bueno, yo el otro día estaba en la sociedad médica y estaba viendo a la muchacha que estaba atendiéndome, la conozco, una de ellas es cristiana, de hecho. Entonces siempre vamos charlando, entonces le digo, estaba haciendo contigo la caja. Sí, pero el quebranto de caja, ¿no? Sí, ella sabía de qué le hablaba. No. Ella tiene que empezar el día con determinada cantidad de dinero. Después, todo lo que ellos alcanzaron como medicamento y lo que cobraron, lo tienen que analizar cuánto entró, sumarlo a lo que ella comenzó y tiene que terminar con una suma que dé exactamente eso. Si falta plata, ¿qué pasa? Lo tiene que poner en su bolsillo. ¿Está? Lo tiene que poner en su bolsillo. Yo trabajé de guarda en CUPSA, era guarda en CUPSA. Todos los días nuestra responsabilidad, cuando terminábamos el turno, a la hora que fuera, nosotros teníamos que llegar a la empresa con el número de boletos que habíamos vendido y con la cantidad de dinero que teníamos que entregar. A veces no faltaba plata, Nelly, y estaba en lo que se llamaba un vale faltante, o sea, le faltó 200 pesos, yo hago un vale que acredita que la institución me dio 200 pesos para cubrir lo que me faltó. Después cuando venía el tiempo de mi pago, me descontaban los 200 pesos. Pero cuando eso se hacía, porque había mucha gente que lo hacía siempre. Entonces la institución le llamaba la atención y decía, no puede tener más vale faltante porque si no lo vamos a echar. Entonces tienen que ser responsables. Cuando manejamos dinero tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser tentados nosotros por el dinero y los bienes materiales. Entonces debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. Es triste, pero este es el testimonio negativo de muchas personas, porque vieron todos estos no que observábamos nosotros acá. Bueno, decíamos no soberbio, no adolvino, marido de una sola mujer, no pendenciero, no iracundo, no codicioso de ganancias deshonestas. Son todas no puede ser esto.
Después el apóstol Pablo pasa a hacer referencia a las características positivas. Podemos encontrarnos en el versículo 8 que dice, sino hospedador. Es una persona que tiene gente en su casa, que tiene huéspedes en su casa, que es hospitalario, que le gusta servir, que le gusta realmente con agrado atender en su hogar a otras personas y las atiende con amor. Porque yo puedo atenderte a ti, mostrar que fui muy buen hospedador, ¿no? Pero vos te fuiste y me dijiste, che, Gracino, ¿viste cómo come? Todo lo que gastó, mirá lo que hizo, qué disparate, cómo se aprovechó. Y eso no es ser un buen hospedador. Un hospedador es alguien que da sin criticar. No sé, pastor me conoce. No todos nos conocemos, sí, pero no conocen cómo es nuestra forma de actuar, como él. Siempre, hasta el día de hoy, me gusta tener gente en casa. A mi esposa también, pero ya estamos viejitos, entonces no aguantamos, cada cosa a su tiempo. Ahora los nietos están todo el día en casa, pero a veces mi esposa dice, ¿por qué no ir en casa de hijo de nieto? ¿Verdad? Pero bueno, siempre nos gustó, siempre invitamos a la gente que vaya a casa, siempre. Y eso me ha dado lugar a que yo pueda ir a cualquier lugar, gracias a Dios, donde me conocen, donde nos conocen y nos atienden. Una bendición. Y yo digo, de la misma manera que a mí me gusta que me atiendan, yo quiero atender a los otros. Nuestra primera experiencia cuando fuimos a Argentina, a Buenos Aires, fuimos a una casa de una familia que no conocíamos, Pastor José. No la conocíamos, solo por referencia. Nuestros hijos habían estado en algún campamento con los hijos de esta familia. Fuimos allí. Fuimos y miramos. Este cuarto para ustedes, este cuarto para los nenes, los tres eran adolescentes, este cuarto para los nenes. Acá está la cocina, acá está el baño, acá está toda la comida que ustedes precisan. Y ustedes, no, nosotros vamos para otra casa que estamos haciendo arriba, ustedes tienen que hacer uso de la casa que son los invitados. No, pero no, así es. Venía la hermana, lo que hacía era servirnos lo que íbamos a comer o lo que íbamos a desayunar, todo ahí en la mesa. Todo así. Los cuartos igual. Oscar, no podíamos decir, yo quiero un teléfono de ese tipo, porque ellos salían corriendo a buscar aquello que querían. Mis hijos querían comprarse championes. Y como todos los jóvenes no se dan cuenta de este tipo de cosas. Yo me voy a comprar un par de championes así en Argentina, barato, tal. ¿Cómo que los championes? Decían ellos. Yo me voy a comprar. Salíamos, ¿no? Cuando volvíamos, estaban los championes ahí esperando. Y yo decía, pero qué bueno, nosotros somos muy sentimentales, más mi esposa que yo me puse más viejo, entonces yo también soy muy sentimental. Nosotros llorábamos de gozo, pastor, al ver tanta hospitalidad de parte de gente que no conocíamos. Ya, después nos conocemos, ahora sí nos conocemos de tiempo y son personas que no solo con nosotros, porque a veces lo hacen porque es el pastor o el líder, pero no, con todos son así. Es el testimonio de esta familia. Ahora ellos están en Argentina, ahora están en su país, son alemanes. Pero hospedador, una característica que es tan grata, tener gente en casa, ¿verdad? Bíblicamente cuando hace referencia a la hospitalidad es que cuando ellos, los discípulos, fueron enviados de 2 en 2, ¿se acuerdan? Cuando fueron a alguna casa y los atendieran, que ellos harían reposar la bendición sobre su hogar, sobre aquel hogar. Si en ese hogar no los atendían, bueno, ni el polvo del zapato tenían que limpiarse para salir de aquel lugar. Pero hospedador, una persona que con agrado recibe en su hogar a otros. No tengo tanto lugar en mi hogar como antes no tenemos, pero igual usted va a ser bienvenido en casa. Va a ser bienvenido. Y nos gusta tener gente en casa, siempre digo. Bueno, nuestro hogar en la iglesia en Rivera era grande, ¿no? 3 dormitorios, los gurises estaban. Y aparte de la iglesia, el salón abajo, el salón de arriba, el salón por todos lados, siempre había gente y siempre le gustaba.
Yo decía, los papás de Graciela fueron dueños de una pensión en la Ciudad Vieja. Siempre había gente en la casa de Graciela cuando era una niña y una adolescente. Se crió siempre con gente. Eso lo llevó el Señor a acostumbrarse a tener gente en casa siempre. A veces yo decía, estamos trabajando, estamos viviendo a cama caliente. ¿Sabe lo que significa eso? Que se va una persona e inmediatamente viene otra. Se ve una persona e inmediatamente. Y nosotros estábamos así, nos gustaba. Venía gente de Salto, venía gente de acá y gente de allá. Y siempre, Dios en su gracia fue bueno y era tan grato poder ver la mano del Señor como tanto amor hacia nosotros y tanto amor hacia estas personas. Hospedador, una buena característica. Que no en todos la hay, ¿no? Que no en todos la hay. Hospedador. Después decía Pablo, amante de lo bueno. Es decir, de todo aquello que agrada a Dios. De todo aquello que agrada a Dios. Pablo cuando le escribe a los creyentes en Filipos, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, le dice en qué ellos tenían que pensar. Filipenses 4, 8. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. En todas las cosas que son buenas a los ojos de Dios. En todas las cosas que son buenas a los ojos de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser amante de lo bueno, no puede dejarse tentar o influenciar por aquellas cosas que no son buenas. Pero acá está haciendo referencia a lo que sí debe ser: sobrio, moderado, discreto en sus hábitos y costumbres. Una persona que, lo contrario de sobrio, es una persona que es ebria, ¿verdad? Una persona ebria no es controlada por sus pensamientos, sus decisiones son descontroladas. Una persona sobria es alguien que sabe lo que hace, que es medido en lo que hace, que piensa bien lo que va a hacer, moderado, discreto en sus hábitos y costumbres. Agregaba Pablo, volvemos ahí a Tito capítulo 1, Tito 1, 9, dice, déjenme ver, 8, santo, santo. Bueno, esta palabra santos significa separado o apartado por y para Dios. Santo. El concepto que el mundo tiene es que una persona santa es alguien que es inmaculado, ¿verdad? Que nunca ha hecho nada que no fuera agradable a los ojos de Dios. Siempre se lo agradable. De hecho, lo santifican a la Iglesia Católica Apostólica Romana por su conducta que llevó a cabo, o prácticas o obras que ha realizado. Pero la palabra de Dios nunca hace referencia a que una persona es salva o santa, perdón, por las obras, sino es santo por haber creído en Jesucristo, y Dios en su amor los separa. Es apartado, separado para Dios. Y eso es alguien santo. Alguien que ha sido separado o apartado para Dios. Y así debe vivir, por supuesto, ¿verdad?, un líder, de manera santa, separada, apartada por y para Dios. Después Pablo decía, dueño de sí mismo. Muy parecido a lo que significa sobrio, ¿no? Pero esto es sinónimo de dominio propio, dueño de sí mismo, que piensa bien lo que está haciendo y realmente analiza a la luz de la palabra de Dios si lo que está tomando como decisión o los pasos que está dando son los apropiados. Dueño de sí mismo, control sobre sí mismo. Es una palabra semejante a la que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas 5 cuando hace referencia al fruto del Espíritu. Prestaron atención, ¿no? Nosotros decimos a veces, sí, porque la Biblia dice, somos bíblicos, pero tenemos que ser bíblicos y saber definir bien lo que es bíblico. Porque la Biblia dice el fruto del Espíritu. ¿Vio? En Gálatas 5 no hace referencia a los frutos.
lo que encierra el fruto del Espíritu son estos elementos: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Esos son los elementos que conforman el fruto del Espíritu. Y entre los elementos que conforman el fruto del Espíritu está la templanza, que vendría a ser dominio propio o dueño de sí mismo. Una persona templada, ni frío ni caliente en cuanto a sus decisiones. Está en el punto exacto en cuanto a las decisiones que toma. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Amén. Dueño de sí mismo. Después dice Pablo en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Retenedor de la palabra fiel. En otras palabras, alguien que se mantiene en la sana doctrina, que no es llevado de aquí para allá por enseñanzas modernas. Hoy en día hay tantas enseñanzas tan modernas y nuevas, lamentablemente, y podemos encontrar que hay muchos que no son maduros, entonces son llevados con facilidad por las enseñanzas de hoy día, tan engañosas. Sin embargo, Pablo dice retenedor de la palabra fiel, alguien que se mantiene en la sana doctrina. Ya Pablo se lo dijo en el versículo 5 a Tito, observe bien. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. La iglesia en Creta era una iglesia con muchos conflictos. Era una ciudad, Creta, que tenía muchos conflictos, ¿verdad? Había mucha inmoralidad y perversión. Y muchos habían venido del mundo, y como en aquellos días no había tantas, no vamos a decir Biblias, porque no hay Biblia, no estaba conformado todavía el canon, pero no había tantos libros de la Biblia para que la gente pudiera conocer en la iglesia, tantas copias de las Escrituras. Entonces no todos sabían lo que tenían que hacer. Entonces Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta, una ciudad difícil, con mucha inmoralidad, influenciada por el mundo, para que corrigieses lo deficiente. ¿Saben? No tenemos que defender la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Dios no precisa que lo defienda. Él es Dios y se defiende solo. La mejor manera de nosotros defender la verdad es proclamar la verdad. Amén. Es lo que tengo que hacer. Mostrar lo que Dios dice, sana, algo que es puro, sin enfermedad alguna ni contaminación, sana doctrina. Judas cuando escribe, decía en Judas versículo 3, ¿verdad? Que él, por esta causa, decía Judas en el versículo 3 de Judas, en un solo capítulo, por esta causa yo les he escrito, para que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Les escribí por esta razón, contiendan ardientemente, defiendan la sana doctrina. Y una persona que realmente pretende ser un líder tiene que defender la sana doctrina. Cuando Pablo le hace referencia aquí, decía en el versículo 9 que acabamos de leer, retenedor de la palabra fiel. ¿Cuántas veces Pablo, escribiendo a Timoteo como a Tito, les hace referencia a lo que? Palabra fiel y digna. Porque la palabra, la Biblia, el libro de Dios, es realmente digno de ser obedecido. Es fiel porque Dios es fiel. Nada falla en la palabra y sus promesas siempre se cumplen en su palabra también. Entonces tiene que ser una persona retenedora que defienda la palabra de Dios. Para defenderla debemos conocer la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos analizar la palabra de Dios. Así que un líder tiene que ser también una persona retenedora de la palabra fiel. Ahí pasamos nosotros a ver un poquitito, esto es lo que dice Pablo a Tito, ¿no? Pero vamos a ver un poquitito, si bien son semejantes, lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo podemos ver, ¿verdad? En el capítulo 3 de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 3:3. Algunos, como decíamos,
Son requisitos que ya hemos visto en lo que Pablo decía a Tito, porque no iba a cambiar. Bueno, le digo algo al pastor José, le digo otra cosa a Oscar y otra cosa se la digo a Gustavo y otra cosa se la digo al... No. La enseñanza es la misma para todos los que son líderes y los requisitos son los mismos. Si bien dado a diferentes siervos que tenían a cargo un ministerio. Tito lo tenía ahí en Creta, Timoteo lo tenía en la ciudad de Éfeso, pero las características o requisitos para los líderes eran las mismas. Entonces acá va a empezar diciendo en el versículo 3, no beber vino, como dijimos, ¿no? No se les prohíbe, no tomen vino, no beber vino. Después decía, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Una persona realmente servicial, dispuesta. Una persona que atrae a otros, ¿verdad? Con su conversación, con los temas que trata, con su terminología. Una persona amable, que es realmente alguien que atrae, atractivo con su conducta. Después Pablo le dice, apacible. Una persona que provoca la paz. Y a veces nosotros no somos personas apacibles, pero un líder lo tiene que ser. Tiene que procurar la paz en la congregación, en su trabajo, en su casa, ¿verdad? Ser una persona apacible que busca la paz. Después dice Pablo, no avaro. Porque el avaro es una persona que no solo no quiere gastar lo que es de él, sino que codicia lo que otro tiene. La avaricia va muy junto con la codicia, ¿no? Yo no puedo tener esto, hermano, pero quiero tener... Yo no quiero darte esto, pero quiero tener lo que tú tienes. Oh, Señor. Y una persona que es líder no puede ser una persona avara, tiene que estar dispuesta. No quiere decir que sacamos, los líderes tienen que salir a repartir dinero, o viene, o dar cosas, no quiere decir. Si una persona especialmente que no sea una persona que codicia, ¿verdad? Que como es codicioso es avaro también. En cierta manera la palabra de Dios nos dice esto en el libro de Proverbios, que cuando vas a la casa del hombre que es rico tengamos cuidado en lo que estamos mirando, porque es una mesa muy atractiva de comer. Pero después que nos vamos la persona va a decir, mirá lo que hice, nos va a criticar, ¿verdad? La persona avara es así, supuestamente nos quiere servir, pero después nos critica aquello que no servimos. No avaro. Pero después, Pablo vuelve a decir que gobierne bien su casa, pero en el versículo 6, algo que no vimos nosotros en Tito, hace referencia a qué. Dice, no un neófito. No un neófito. Esta palabra neófito significa recién plantado o recién nacido. Un recién plantado o recién nacido. Bueno, nosotros en casa con mi esposa, ella empezó la experiencia de tener una huerta orgánica. Prepara diferentes elementos para poder dejar que la tierra fructifique mejor, hace muchas cosas, plantó cosas muy lindas, crecía muy bien, estábamos contentos, todos los días uno ve cómo crecía aquella semillita, que nació en un almácigo chiquitito. ¡Qué lindo! Hasta que un día empezamos a ver que la plantita en lugar de ir para arriba hacia abajo. ¿Qué está pasando? Bueno, citadino, no tenemos mucha experiencia nosotros con esto de las plantas. Mi esposa siempre dice lo mismo, ella un poquitito, a veces se desanima con algunas cosas. Ya, yo no puedo plantar. Todas las plantas que planto son un desastre. Se viene abajo. Pero ella no se dio cuenta. Yo había preparado un matayuyo para las plantas de afuera de casa. Y yo echaba con un pulverizador, mataba. Y un día dejé matayuyo guardado en un lugar. Y justamente mi esposa fue a buscar esa botella. Y quiso regar su plantita con esa botella. Y eso fue lo que destruyó su plantita. Se desanimó, no quería plantar más, Nelly. No quería, claro, pues. Entonces le digo, ¿qué pasó con el plantita? Le digo, no, mira, ese fue mi error. Yo dejé eso en un lugar, vos no te diste cuenta, yo te dije, no me agarré, pero ahora toda botella que llega,
cualquier producto ya le ponen nombre. Tira, aguarrá, mata yuyo, para no volver a equivocarse. Pero nosotros podemos encontrar que ahora tenemos plantitas muy lindas. Hasta los tomates empezaron a dar flor. Está creciendo el perejil. Tiene algunos ajos que ella plantó hace tiempo y están empezando muy lindo. Llevaba un durano de la casa de Gabriel, un duranito chiquitito, no una plantita, chiquitita. Y ahora empezó a crecer. Pero tuvimos que poner un palito, ese se llama tutor, ¿no? Para que no naciera torcido, no se fuera creciendo torcido. Entonces hablaba, yo creo que ayer le dije, eso no lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a dejar, porque eso lo tenemos todo en un cajón grande, bien grande con tierra, que preparamos todo. Y eso no lo vamos a dejar ahí, vamos a llevar otra plantada para afuera, otra parte afuera. Sí, después qué. Pero recién plantado. Y eso puede ir torcido, ¿no? Puede ser contaminado o enfermo con facilidad. Un neófito es una persona recién plantada, recién nacida, sin mucha experiencia, sin mucha fortaleza espiritual. Y no podemos tener líderes en la iglesia que sean recién nacidos espiritualmente. Tenemos que esperar que Dios trate con su corazón, Amén. que él mismo sea instruido, enseñado, preparado. Algunos llevan más tiempo que otros en su preparación o en ese desarrollo espiritual o madurez espiritual. Pero no puede un recién convertido, ¿verdad?, llegar a ser líder. No se puede tomar esa decisión como por la iglesia, que un recién convertido, o sea, no quiere decir que 3, 4 años que se convirtió, no, porque se supone que en ese periodo habrá madurado, ha escuchado la palabra, habrá leído la palabra, pudo ser enseñado por otro. Pero una persona que se convirtió hace un mes, no podemos nosotros pretender que sea un líder, ni un año siquiera, porque no ha madurado lo suficiente. La madurez se adquiere por medio de la palabra y por medio de su experiencia eclesiástica con la iglesia. ¿Ah? ¿Entienden eso? Por medio de las prácticas de la iglesia. No se adquiere de buenas a primeras. Y tenemos que ir paulatinamente creciendo. Yo no puedo pretender ser pastor sin antes poder llegar a ser una persona que va a ver simplemente a la iglesia, que abre la puerta a los hermanos, que los atiende. Yo no puedo pretender ser pastor. Lamentablemente hemos observado que muchos ministerios que quieren llevar a cabo hermanos o hermanas en iglesia son ministerios públicos. ¿Qué es un ministerio público? Es alguien que quiere ser visto. Pero nosotros tenemos que empezar como líderes con ministerios silenciosos. Que nadie vea, que solamente el líder pueda ver. Y que ni siquiera el líder lo exalte. Que vaya creciendo en la gracia de Dios. Y Dios a su tiempo lo va a poner en eminencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero un recién plantado no puede ser realmente un líder, un recién plantado. Y Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3 acerca de estos requisitos que amplía. Amable, ¿verdad? Como decíamos nosotros, apacible, no avaro. Son semejantes a los que señaló en el Tito capítulo 1. Pero hermanos, debemos tener presente el pasaje de Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. Donde ahí se referencia a quiénes, a los diáconos. ¿Vamos bien por ahora? ¿Se van teniendo o no? Amén. Esto es lo que llamamos de cierta manera un sermón de qué clase. A ver, varones. Es positivo. Porque estamos exponiendo lo que dice la palabra de Dios acerca de los requisitos de un líder. Llámese anciano, pastor maestro, llámese presbítero, llámese obispo, llámese diácono. Estas son aquí. Pero haciendo referencia a la elección de los diáconos, tenemos que también amalgamar por esta enseñanza de Tito y Timoteo. Cuando se eligen los diáconos eran para cumplir, como dije, las funciones administrativas. En el versículo 3, los apóstoles que habían sido criticados por los convertidos de entre los griegos,
porque ellos decían que a las viudas griegas no se las atendía tan bien como a las viudas judías. Pero esto era porque ellos tenían que buscarle 4 patas al gato y decir algo contra los apóstoles. Entonces los apóstoles dicen, no, nosotros no podemos dejar, estamos ministrando, predicando y orando, no podemos dejar de llevar a cabo este ministerio. Elijan de entre vosotros hombres. Entonces dice versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El trabajo va a ser el cuidado, la administración a las viudas o necesitados que había en la iglesia primitiva. Ahora, interesante, podemos encontrar otras características que se agregan a las que Tito recibe, las que Timoteo recibe, las que los apóstoles dan a la iglesia primitiva. Dice en primer lugar, en versículo 3, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Tenían que ser varones, hombres, tenían que ser. No eran mujeres las que tenían que escoger, eran varones. Tengamos claro esto. Por eso es que a la luz de la Biblia las mujeres no pueden llevar a cabo un ministerio público. La pastora, ¿dónde? La Biblia donde nos habla de pastor. El apóstol, ni siquiera los apóstoles que hoy menciona muchas iglesias. ¿Dónde la Biblia lo señala? ¿Verdad? No es por denigrar a las mujeres. Creo que el cristianismo fue lo que puso en la altura que le corresponde a una mujer. ¿Sí? Un esposo que cuidara y respetara a su esposa, porque antes de Cristo el hombre hacía lo que quería con la mujer. Le daba carta de divorcio, la echaba de su casa, la maltrataba, tenía otra mujer. Y Cristo vino a poner en orden esto. No. Tiene que respetar el hombre a su esposa y poner un lugar de sitiar. Pedro decía que el varón cristiano debe tener a su esposa cristiana con un vaso más frágil. Así que el cristianismo vino a poner a la mujer a la altura que le corresponde. Una mujer es alguien de respeto, con diferentes cualidades o características que un varón. A veces la condición emocional o afectiva de la mujer, que es más tierna que un varón, lleva a que pueda tomar decisiones más afectivas que objetivas. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que Dios puso hombres. Siempre lo vemos en la palabra de Dios. ¿Está? Ahora nosotros podemos encontrar, usted me pedía y dice, pero había una diaconisa, pero no era una diaconisa, era esposa de un diácono, lo que menciona la Biblia. Entonces vio cómo es. Nosotros vamos a algunos lugares con mi esposa, no sé si a usted le habrá pasado con su esposa, Pastor José. A mí, voy yo a un lugar, pastor. Ay, la pastora. Sí. Entonces creo que María del Carmen, si alguna vez le decían eso, como a mi esposa cuando se lo dice, le gusta, y ella le dice, yo no soy pastora. Mi esposo es el pastor y yo soy la esposa del pastor. Nunca existe en la Biblia pastoras. Hay esposas de pastores, pero no pastores. ¿No? Y diaconisa pasaba lo mismo. La diaconisa en Sencra. No era que fuera ella diaconisa. Su esposo era diácono en Sencra y se la reconocía como ella, la esposa del diácono, y se decía diaconisa. Por agregado. Pero no es que existan diaconisas en la Biblia. Usted me dirá, pero hay algunos teólogos que sí, bueno, sí, se interpretan muchas cosas de forma equivocada, pero bíblicamente esto es así. Los diáconos tenían que ser varones. Otra característica de entre ellos. No podemos nosotros traer líderes de otra iglesia porque hay necesidad de líderes en vuestra iglesia. Los líderes que se van a escoger son líderes de entre vosotros, hermanos de la membresía de Iglesia Templo Calvario. ¿Entiende eso? Amén. Tenían que ser varones de entre ellos que estaban allí, en la iglesia primitiva. Ya sea en forma activa o pasiva, pero tenían que ser miembros de la iglesia primitiva, de aquella iglesia conformada, la iglesia llamada apostólica. Así que tenían que ser hombres y de la iglesia local, de esa iglesia, ahí en Jerusalén.
Sucede lo mismo hoy en día. Tienen que ser varones de nuestra iglesia local, de vuestra iglesia local en Durán. De vuestra iglesia local en Durán. Y después Pablo hace referencia, ¿verdad? Que tenían que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, va a tener todos los requisitos señalados por Pablo a Tito. Amén. Y también no los tenga todos, pero va a procurar alcanzar y va a tener como meta llegar como Jesucristo dijo a ser perfecto, o mejor como líder. Recuerda que estuvimos mirando hace poquito acerca de Timoteo. Pablo decía, acerca de Pablo decía que de esta manera corro, de esta manera peleo, no como golpeando al aire, sino que prosigo por ver si logro alcanzar la meta. Tengo que seguir corriendo, la carrera cristiana. Un líder tiene que seguir corriendo, un pastor tiene que seguir corriendo. No se me terminó el ministerio, mi conducta de vida cristiana cuando me jubilé. Ahí creo que comenzó un segundo periodo de nuestra vida con mi esposa. Deseo de servir con menos fuerza, tal vez física, pero con el mismo entusiasmo más que antes, para tratar de contagiar a los más jóvenes que nosotros, para poder ayudar a la obra. Y bueno, pero nosotros como cristianos, como líderes, tenemos que procurar ser mejores cada día. Amén. No para contentar una congregación, sino para glorificar al Señor. Amén. Porque en definitiva no servimos solamente una congregación, si bien somos parte de la misma, y el resultado de servir a Cristo es servir a nuestro prójimo. Nuestro objetivo debe ser agradar al Señor. Amén. Cuando nosotros procuramos agradar al Señor, vamos a estar agradando también a aquellos que nos rodean. ¿Sabe? Y después decía Pablo, ¿verdad? Versículo 3, y de sabiduría. Sabiduría espiritual, que de acuerdo a lo que nos dice Proverbios 1:7, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Sabiduría espiritual, pero también sabiduría natural. ¿Está bien? Para saber cómo administrar, llevar a cabo este trabajo. Hay personas que han sido dotadas por Dios con algún talento. ¿Estamos bien? Bueno, yo veo acá el talento de tocar el órgano Ana Lidia, el talento de tocar guitarra Oscar, el talento de cantar y aquel talento de otro, y el talento de evangelizar, o dones de evangelizar. Bueno, Dios los ha capacitado en forma natural, y a veces Dios nos tiene que capacitar en forma natural para poder ser útiles en algo en la obra. Amén. ¿Está bien? Pero en primer lugar la sabiduría espiritual, que es el temor a Jehová, hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Esperar en Él, obedecer su palabra, y sabiduría natural, porque por eso escogieron a estos hombres. Estos hombres, cuando fueron observados por la iglesia, Pastor José, eran hombres que generalmente tenían cualidades como para ser administradores dentro de la obra. ¿Está? Era como escoger un buen contador, un buen economista dentro de la obra para administrar bien los bienes. No podemos poner un ministro de ganadería en el Ministerio de Economía. Tiene que ser un economista que lleve a cabo el Ministerio de Economía. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez pueda ser un buen ganadero el ministro de Economía, pero primero el ministro de Economía y trabaja muy bien la parte económica. Pero nosotros podemos encontrar que eran personas que tenían cualidades naturales de sabiduría para ese oficio. Así que encontramos que acá Pablo muestra las características a Tito, a Timoteo, los apóstoles le dicen cuáles son las características de los hombres que tienen que escoger. La iglesia, no los apóstoles. La iglesia fue la que escogió, como ustedes van a escoger líderes entre vosotros. La iglesia fue la que escogió líderes de entre ellos, de la iglesia primitiva. Ellos escogieron, se le hicieron saber a los apóstoles, los líderes espirituales, que se encargaban de la enseñanza y predicación de la palabra y de orar por la obra. ¿Está? A los apóstoles les pareció bien la elección llevada a cabo por la iglesia, les impusieron las manos y fueron a cumplir con su ministerio. Cuando se lleva a cabo una buena elección guiada por el Espíritu de Dios y no por nuestro parecer o nuestro querer o en la carne,
se va a alcanzar el objetivo que se buscaba con los nuevos diáconos y con los 12 apóstoles. Versículo 7, terminamos leyendo. Dice acá, Hechos 6, 7. Y que sea la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bueno, oremos por los líderes que vayan a escoger. Pidamos al Señor la gracia para que ellos puedan cumplir con este ministerio. No son perfectos, tal vez no cumplen con todos los requisitos dados, pero gran parte de ellos. Pero pidamos a Dios sabiduría para hacerlo. Amén. Nos podemos equivocar. Muchas veces nosotros en la iglesia en Rivera se han escogido diáconos y de pronto después los diáconos no cumplían como correspondía con sus funciones. Entonces yo como pastor le decía, ¿usted es parte de la iglesia? Sí. Usted entonces estuvo de acuerdo en que fuera puesto como diácono en la votación. No, pero yo no quería, pero usted es parte de la iglesia, se vota por mayoría, no es que toma la decisión una sola. Pero si la iglesia toma la decisión, entonces tenemos que, y no hablarle por atrás del diácono, hablar por atrás de él, y hablarle a los líderes, o hablarle directamente al líder, mira hermano, no estás cumpliendo. Porque aparte la palabra de Dios, cuando Pablo le hace referencia a Timoteo de los líderes, le dice que los diáconos tenían que ser evaluados o puesta a prueba. Y después de ver cómo fue su ministerio, ver si eran aprobados para llevarlo a cabo o no, ser puestos a prueba. Nosotros en Rivera por muchos años escogíamos diáconos y cumplían la función, hasta que vimos la necesidad de ponerlos a prueba. Entonces, después de ser escogidos como diáconos, estaban por un periodo de 3 meses cumpliendo con este ministerio. Si lo cumplían fielmente, ellos seguían adelante. Si no lo cumplían, los hermanos líderes nos encargamos de pedirle que dejara ese ministerio y que fuera puesto otro en su lugar. Bueno, estamos madurando y creciendo, espero que lo estemos haciendo. Amén. Pidamos al Señor la gracia personal. Señor, trata con mi corazón para poder ser sabio en las decisiones que tomamos como iglesia, ¿verdad? Para que en definitiva el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a orar. Mañana voy a predicar un mensaje de evangelismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a predicar y que? A ver, Oscar, vos que tenemos. Juan 3:16. Juan 3:16. Y voy a estar yo en el banco de juicio, Gustavo. Luquita. Ahí después, no delante de todos. ¿Se acuerdan que yo le dije, no me vayan a jugar delante de todos? Porque nosotros lo hicimos en secreto, ¿verdad? Ustedes si tienen algo que decirme, me lo dicen a solas, me llaman y bueno, no, Luquita, no seas malo, ¿verdad? Porque nosotros lo hicimos solo entre nosotros, ¿verdad? Un día estuvo el pastor, pero entre nosotros. Pero no, voy a predicar de Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Amén. Un sermón textual, espero que sea de bendición para la iglesia y para nosotros. Vamos a orar y bueno, participemos a los hermanos. Mañana yo tengo más notas para darle a aquellos que no estuvieron hoy, para que por lo menos nos lleven y puedan ver un poquitito acerca de las características para poder ver los requisitos de los líderes. Vamos a orar. Pastor, ¿nos quiere dirigir en oración? Nuestro bendito y amado Dios y Padre, ¿cómo no darte gracias al haber escuchado tu palabra? Padre, edifica esta iglesia aquí en Durazno. Amén. Glorifícate en los resultados, Amén. porque Padre, anhelamos que tu palabra nos lleve a actuar y a proceder de tal manera que Durazno llegue a conocer a Jesucristo Amén. como su único y suficiente Salvador, por ver la vida de los hombres y las mujeres acá en este templo, para gloria de tu nombre, Amén. que se levante un fiel testimonio de la verdad. Amén. Toda la gloria sea a ti. Gracias por tu siervo que has usado, gracias por tu palabra.
Y Padre, ayúdame a asimilarla y a tomarla en cuenta para que tu palabra levante de mí un hombre de Dios. Amén, Padre. Toda la gloria sea a ti. Gracias por mis hermanos y gracias por esta reunión. Y gracias por permitirnos cumplir 48 años Gracias, aquí en Padre, Durazno. amado Señor. Toda la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Dios. Amén, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias por la palabra. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y nos ayude para poder seguir adelante. Mañana, 16 horas, la reunión, esta reunión especial de aniversario, pero 15:30 los hermanos que quieran venir a orar serán bienvenidos para luego 16 horas entrar. Muchos hermanos han mandado saludos y entre ellas Ana María de Montevideo mandó saludos porque siempre recuerda, dice, este lugar con mucho cariño. Gracias por los saludos que hemos recibido, gracias por el pastor, por su esposa, gracias hermanos, Dios les bendiga. Amén.